Palabras en contraste, los diferentes puntos de vista en un mismo lugar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras en Contraste. Esta es nuestra primera emisión, un programa donde tendremos debate, análisis y en específico vamos a hablar sobre las elecciones que se vienen aquí en la localidad. En la mayoría de los programas vamos a tratar temas de carácter de Huamantla, del municipio de Huamantla, y posteriormente también tendremos algunas repasaditas sobre lo que acontece tanto a nivel estatal como a nivel nacional, porque hay que recordar que en 15 estados del país habrá elecciones y bien vale la pena hacer un análisis puntual sobre cada uno de los aspirantes a un cargo público en este próximo 6 de junio del 2021. En esta oportunidad, como ya lo ven a mi costado, tanto a mi costado izquierdo como a mi costado derecho, se encuentra Leilani Chacón Montiel y Héctor Sánchez Ríos, quienes habitualmente nos van a estar acompañando en estas charlas sobre política y lo que acontece en la agenda pública de Huamantla, Tlaxcala y el país. Y en esta primera oportunidad, saludo a Leilani Chacón, quien nos va a hablar un poco también sobre los temas que tendremos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Leilani? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Héctor? La verdad es que me encuentro muy feliz, muy acalorada también por estos climas que Huamantla nos está ofreciendo, pero me encuentro muy feliz porque vamos a estar debatiendo muchísimas cosas importantes de lo que acontecen en nuestro bello y mágico pueblo de Huamantla. Sí, un calor terrible, a mí me recuerda un poco, no mucho porque realmente ahí quieres estar hasta sin camisa en lo que es la Sultana del Norte, pero sí un calor extremo el que de alguna manera vivimos, no tan común en estas épocas del año aquí en la localidad de Huamantla. Y en esta ocasión también saludo a Héctor Sánchez Ríos, quien se une a este programa de Palabras en Contraste. ¿Cómo te encuentras, Héctor? Muy bien, en contraste y encontrado, dicen por ahí. Hay que jugar un poquito. Vamos a lo largo de este programa, como ya lo mencionaste, que tendrá bien llegar al final en las votaciones, en la decisión de la gente, a invitar a los diferentes actores políticos o que tengan cierto liderazgo en cuestión de opinión. Lo voy a decir, lo vamos a hacer de acuerdo a una agenda que formaremos, pero si no vienen, allá ellos. Sí, claro, aquí no vamos a estar con tentativas de nadie para si quieren aparecer o no, y se les va a cuestionar lo que la población demanda, no lo que nosotros creamos, sino más que nada la población demanda. Y bueno, para esta primera emisión les vamos a hablar sobre las candidaturas, o más bien la aspiración a la presidencia municipal de algunos personajes que se están sumando a la contienda electoral. Vamos a hablar en particular sobre 3 grupos, digamos, podemos definirlo así: lo que va a presentar el PAN, tal vez el PRI de facto, podríamos decirlo así. Obviamente lo de Morena, que tiene, ya lo decimos fuera de micrófono, cualquier cantidad de candidatos, le salen candidatos hasta por debajo de las piedras. En este momento tenemos más candidatos de Morena que toreros guamantlecos, es impresionante esa situación. O al menos aspirantes, todavía no son candidatos, eso sí hay que aclararlo. Y también hablaremos sobre el PRD, un partido que en el pasado ha tenido resultados interesantes en el municipio, sin embargo nunca ha podido ganar como tal una contienda electoral aquí en Huamantla. Veremos cómo se va dando esta situación. Y en primer lugar quisiera preguntarles un poco sobre, en general, cómo ven esta contienda electoral municipal en Huamantla. Empiezo contigo, Leilani. Pues principalmente a mí me conmueve ver que sean tantos aspirantes que la verdad, al menos yo con mi poca experiencia he visto muchísimos candidatos, tan siquiera hemos venido hablando que por Morena vienen 17 posibles aspirantes porque todavía no están concretados como tal, pero es bastante amplia la situación. Repito, en mi caso nunca había visto este tipo de situaciones, pero me da mucho gusto que las personas ahora se estén involucrando más en este papel de la política, porque también puedo ver que hay un choque cultural, es decir, que hay mucha diversidad entre candidatos, entre contiendas, y eso me da como que gusto saber que existe este choque cultural, porque podemos encontrar de todo un poco, desde aquel que es obrero, desde aquel que es campesino, desde aquel que estuvo trabajando ya de experiencia en administración pública, etcétera. Esto lo que nos quiere decir es que ahora más gente se está interesando por entrar en la política, y también me llama mucho la atención un aspecto, y no sé si estarán de acuerdo conmigo.
que recientemente ya no se juzga ahora al partido, de cierta manera. No sé si compartan este mismo punto conmigo, sino que ahora es como en el cine, ¿no? Que se va involucrando, sino ya no es lo que dice la película, sino el autor. En este caso ya no es tanto el partido, desde mi punto de vista, sino lo que dice, lo que va a ser el aspirante. No sé si compartan esta opinión conmigo. A mí lo que me llama la atención, y tienes razón, hay mucho participante. Yo aquí pondría en entredicho a muchos. ¿Es de veras buscar un bienestar hacia la población o es buscar un bienestar al bolsillo? Lo hemos platicado con ustedes, lo hemos platicado en otros lados y desafortunadamente hoy que se maneja centenares de miles de pesos, hay muchos candidatos. Habrá que analizar quién verdaderamente es quien pretende o quien quiere mejorar a este pueblo mágico. Indudablemente nadie trabaja gratis, también hay que decirlo, tendrá que devengar un sueldo. Pero en aquellos ayeres en el que ser presidente municipal era un cargo honorífico, se veían diferentes cosas. Obviamente también no se manejaba el volumen de dinero que hoy conlleva una presidencia municipal y sobre todo Huamantla. Recordemos que es el cabildo más grande de América Latina. Recordemos que recibe mucho dinero, pero al quitarle voto a las presidencias auxiliares o cargos de elección en las diferentes comunidades, pues realmente el presidente, sus regidores y su síndico hacen lo que se les hincha la gana con la cuestión económica. Fíjate que de lo que mencionas con respecto al tema de los recursos que existen en este municipio, platicaba yo hace par de años con Emilio Vallejo, quien fue presidente municipal de acá, y él contaba, por ejemplo, anecdóticamente cómo remodeló la Plaza de Toros. Incluso él menciona que puso de su dinero para dicha remodelación y cómo las cosas cambian, ¿no? Eso se da a finales de los años 60 y hablamos décadas después de otro tipo de situación en la cual hay que reconocer también otro panorama, y es donde quiero puntualizar. En aquel momento pues era un partido hegemónico, estaba el PRI, prácticamente nadie le ganaba ninguna elección tanto a nivel local y mucho menos a nivel nacional. En esta ocasión pues ya hablamos de otro panorama electoral. Está Andrés Manuel López Obrador en el poder, eso significa que está el partido de Morena como tal, como partido oficial, por llamarlo de alguna forma. Por eso muchos de los candidatos consideran que Morena es su principal opción o su mejor opción para poder llegar a la presidencia. No así significa que vaya a ser en automático, empezando por el simple hecho de que aquí en Huamantla jamás ha ganado la izquierda una contienda electoral municipal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque no es fácil ganar por primera vez. Ocurre en muchos ámbitos de la vida y en uno de los más importantes como es la política o el terreno democrático. Es fundamental tener este tipo de situaciones que se vayan dando paulatinamente. Por otro lado, vemos esta situación, digamos, a nivel nacional que nos va a impactar también aquí a nivel local, no de la misma forma, porque a nivel nacional va a haber estados, incluido Tlaxcala, donde va a haber una mega alianza con el PAN, el PRI y el PRD yendo en conjunto. Como tal, en Huamantla todavía no tenemos los datos oficiales, pero se está visualizando que no vayan a ir en conjunto, aunque sí de alguna manera van a ir con esa famosa alianza de facto, donde terminan por debajo de la mesa apoyándose unos con otros para derrocar al rival más fuerte, que en este caso en el papel pareciera ser Morena. Y si quieren empezamos con ese partido. ¿Qué nos puedes decir, Héctor, con respecto a lo que visualizas para Morena en esta contienda en Huamantla? De entrada yo lo siento en Huamantla un partido muy fracturado, y muy fracturado por la cantidad de aspirantes que incluso ya están inscritos en una plataforma que abrió Morena. Fueron 17 los candidatos. Se habla de 4 que son los que supuestamente van llegando a la recta final. Sin embargo, aquí la mayoría, no en Huamantla, en todos lados, inclusive cuando se dio la cuestión de Lorena Cisneros como candidata, bueno, como aspirante, todavía no es oficializado por los tiempos electorales, que quien
o cómo hicieron la dichosa encuesta. A mí me suena al más y puro estilo añejo, priista, que es del que todos se reniegan y levantan la voz de que va a ser una designación así, un dedazo. Porque en la elección a quién iba a aspirar a la cuestión de la gubernatura, pues sabemos que salió la superdelegada, pero los otros contendientes dijeron, y bueno, ¿cuándo se hizo la dichosa encuesta? Sí, sobre todo, por ejemplo, vimos ahí en el caso de Ana Lilia y de Dulce Silva, por cierto, paisana nuestra, que de alguna manera para tanto ella como Ana Lilia no había sido claro el proceso. O sea, no era ni siquiera un tema de que no estuvieran de acuerdo con la decisión, no solo eso, sino más bien el proceso ni siquiera se conoció, ya no digamos la población en general, sino ellas mismas que estaban dentro de la misma contienda. Y pareciera que va a ser una situación muy, muy similar dentro de Morena, digamos, municipal, aunque sabemos, como bien mencionas, que la decisión se va a tomar arriba. En lo particular, yo separaría de los 17 nombres a 2 personas, a Juan Antonio Hernández Bretón y a Juan Carlos Santiago Pimentel, quienes parecen tener una ventaja al menos en lo que se puede estar visualizando tanto en redes sociales, en medios impresos, en medios electrónicos, con respecto a que parecían los grandes favoritos a llegar a terminar con la contienda a su favor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Leirán? Yo concuerdo un poco con Héctor. Yo siento que ya más que fracturado no es un partido sólido como tal, es decir, que ya no tiene algo sustentable, ya no es un partido fuerte. Y bueno, habría una contradicción, ¿no? Porque se supone que durante México y en los últimos años se ha visto que Morena ha gobernado gracias a Andrés Manuel López Obrador, pero en este caso es un partido, no es sólido, y mucho menos yo creo que sus contendientes, a pesar de ser muchos, no significa que tengan la calidad. Y algo que también quiero recordar es que ahora estos posibles aspirantes y sobre todo aquellos que participen por la candidatura de Huamantla se tienen que enfrentar a un gran reto. Y esto es muy evidente ante la pandemia, sí, habrá quienes podrán ofrecer en su campaña la vacuna, habrá quienes podrán ofrecer una feria. Sobre todo es lo que más le preocupa a los guamatlecos, que no va a haber feria durante esta pandemia, y la pandemia les puedo asegurar que va a seguir, y dependiendo también lo que diga la OMS, pero sí, yo lo que veo es que es un partido no tan sólido, y es lo que yo diría que consta como de ciertos aspectos. Bueno, ¿para qué construir o cómo saber que es un partido sólido? Primero sus partidarios, sus partidos y la gente que lo apoya. ¿Por qué los partidos, no? Se supone que aquí en Huamantla ya debe de tener historia Morena, pero no hay tantos antecedentes que puedan constatar que Morena sea un partido sólido. No hay como tal esos antecedentes, tiene que haber historia, eso yo considero, porque también la gente va a tomar como referencia esos antecedentes, y sobre todo va a empezar a recordar qué es lo que hizo Morena por Huamantla, y no por Huamantla, sino podemos hacer un poco más de flashback, de escenas retrospectivas, qué hizo por México. Yo tengo una pregunta, concuerdo mucho contigo, Leilani, ahí sí coincidimos. Pero yo veo algo en Morena. Se ha acusado a través de estos tiempos de que en Morena no hay paridad. Tan sonado, tan rebuscado, tan peleado actualmente la paridad de género. De los 17 aspirantes, no hay una mujer. ¿Tú qué opinas? Qué bueno que tocas ese tema, y precisamente vámonos con otra analogía y con la gobernatura de Tlaxcala. El contrario de Huamantla es que en Tlaxcala a fuerza quieren que quede una gobernadora, por lo que se puede notar, y bueno, no es que predigamos o que tengamos ya una respuesta cierta, ¿no? Pero evidentemente lo que quiere Tlaxcala es una gobernadora, porque hasta ahorita van como 7 postuladas y un postulado hombre y otro que está imposible por entrar a la candidatura de la gobernatura de Tlaxcala. Y eso es algo como que exactamente Morena no busca la paridad de género, y eso es algo que muy importante debe de estar considerado en pleno 2021 y para las futuras generaciones. La paridad de género
es lo que está cambiando a los partidos, desde mi punto de vista y desde la perspectiva que tenemos, y sobre todo pasando en estas circunstancias de la lucha por igualdad de género y sobre todo por el derecho, por el respeto a la mujer. Sí, es un tema bastante interesante porque desde hace mucho tiempo yo sí percibo que no solo Morena, sino realmente todos los partidos aquí en Tlaxcala a nivel local bloquean mucho las aspiraciones o posibles aspiraciones de mujeres. Tal es el caso de lo que está aconteciendo en este momento con las aspiraciones a la presidencia municipal. Se habla de que en el distrito 10, por temas de precisamente de paridad de género, van a ser puras mujeres, pero más bien es ahí una ley, una reglamentación que va a obligar a todos los partidos a tener una mujer como candidata, no como por convicción, no por como convicción, que sí está aconteciendo, por ejemplo, como mencionas tú, en el caso de las candidatas a la gobernatura de Tlaxcala. Aquí yo sí quisiera puntualizar, regresando un poco al tema de los candidatos de los 17, que realmente yo ponía como los dos más fuertes o los dos más probables a ganarse la candidatura o a obtener esa candidatura, tanto a Juan Antonio Hernández como a Juan Carlos Santiago Pimentel, porque realmente hay que ser honestos, de los otros 15, pero no tienen nada que hacer en la contienda, no van a hacer absolutamente nada. Tienen que recordar mucho lo que le aconteció a Miriam Roldán en la elección pasada. Miriam Roldán perdió con Mari Carmen, que venía del PAN, perdió con Poncho, que venía del PRD, perdió con el Verde, con Salvador Santos Cedillos, que por cierto va a ser también candidato en esta ocasión, y obviamente perdió con Jorge Sánchez Caso, quien terminó ganando dicha elección en el 2015, si no me equivoco. En ese año, bueno, ahí está el antecedente que debe tomar en cuenta el partido de Morena, no solo por el tema de quién va a ser su representante ya en la boleta, sino también en el asunto certero de que no es en automático de que López Obrador, al estar en el poder, te va a dar todo ese arrastre para ganar. Sí existe cierto favoritismo en el partido, no solo en Huamantla, sino a nivel nacional, pero no es una garantía de éxito, y eso lo debe tener muy en cuenta, no solo el Morena local, que sabemos que a lo mejor ni siquiera toma decisiones, es una pared pintada para muchos, sino más bien tomar en cuenta lo que mencionan alrededor de Morena estatal y sobre todo Morena a nivel nacional. Y ahora sí quiero pasar al siguiente partido, vamos a hablar sobre el PAN, y aquí vamos a incluir también al PRI. ¿Qué sabemos al respecto con estos dos partidos, Leilani? Bueno, pues hasta la fecha sabemos que Humberto Macías es aquel que está registrado por el Partido Acción Nacional hasta el momento, y seguramente sabremos que va a ser el único. No sabemos todavía, posiblemente. Bueno, yo quiero hablar acerca de Humberto Macías. Reitero muchos puntos acerca de que ahora es el aspirante y ya no el partido que lo representa. Y sobre todo que hay diferentes retos que se van a tener que enfrentar. Pero yo lo que veo en Humberto Macías es que, bueno, independientemente de todos, porque quiero aclarar que no soy afín a ningún partido ni a ningún partidario. Yo es lo que puedo ver, lo que puedo percibir desde ciudadana guamantleca, que él se involucra en muchas acciones de los guamantlecos, y por lo tanto los guamantlecos le van a agradecer que se involucre, que esté metido junto con las vidas de los guamantlecos. Y eso es algo que independientemente que haga Humberto, si lo hacen varios, muchas personas se los van a agradecer. ¿Por qué? Porque es estar ahí con el pueblo, estar ahí con las personas, y sobre todo que como candidatos o precandidatos estén dispuestos a brindarles atención antes de llegar al puesto, porque claro, cuando lleguen al puesto tienen que ofrecerles toda la atención, porque finalmente es lo que quiere el pueblo. Yo difiero un poquito de lo que estás diciendo, porque hasta antes de que se diera su registro, y que se dice que se lo dieron a fuerza, porque hay que mencionarlo, a fuerza y contra del comité directivo municipal. Yo hace no mucho emití una opinión en base a documentación que tengo de que Humberto Macías Romero debe alrededor de 180,000 pesos al comité directivo municipal. En ese momento se manejaban 3 nombres. Era el nombre de los apellidos del señor Calva, Napoleón Burgos y obviamente Humberto. Humberto inclusive en agosto emite una carta al comité directivo estatal donde dice que no va.
se revuelven las aguas y lo que quieran, y la semana anterior le dan su registro en el comité directivo estatal. Pero yo entiendo que hay muchas voces que están apagadas, pero que no están conformes. Aquí la pregunta, entonces, como lo expresé no hace mucho, ¿ya se puso a mano? ¿O qué arreglos hay en el PAN para que él los represente? Además de que dicen que por ahí puede haber una alianza de facto, que obviamente él va a la cabeza. La hija de un jefe de la policía judicial de hace muchos años va de síndico, y que un líder del transporte de Huamantla, su hijo es el primer regidor. Y le podemos seguir rascando, Sí, de alguna manera ahí encontramos un tema bastante interesante. Sondeando con la gente, hablando con la gente no solo del centro, sino de varias comunidades del municipio, te mencionan que Humberto Macías es una persona que, digamos, su principal defecto es este asunto de que no te cumple. Por ejemplo, Leilani, tú mencionas que él está saliendo, que está tratando de apoyar a la gente, pero al final pareciera como una doble moral de él. Claro que sabemos que en la política es muy común la doble moral de muchos, ¿no? Yo no quisiera embarrar a todos, pero sí de muchos o de la gran mayoría. Y en ese sentido, digamos que una de sus principales fortalezas a su vez también es esta parte de que ya ha caminado el municipio, ya ha caminado la región y que tiene experiencia además en contiendas electorales. A diferencia, por ejemplo, de casi todos los de Morena, que a lo mejor han estado en el servicio público pero con un perfil muy bajo, o de plano ni siquiera tienen la menor idea de lo que significa estar delante o al mando de un pueblo, ¿no? O en la gestión de un pueblo. En ese sentido, pues ahí es donde queda la duda de si fue una buena decisión esto que eventualmente se va a dar, que va a ser la candidatura de Humberto Macías, si es la mejor opción para competir por Huamantla. Hay que recordar que el PAN en lo particular solo ha ganado con dos personajes en Huamantla en 3 ocasiones. Alejandro Aguilar 2 veces, y ahí hay que puntualizar mucho que Alejandro Aguilar tiene un aparato político muy muy importante que sobrepasa. Él pudo haberse lanzado por el PRI, por el PRD o por cualquier otro partido e igual ganaba las 2 veces. Y el otro que ganó fue Raúl Cervantes, quien por cierto fue para muchos, no para mí, pero sí para muchos, uno de los peores presidentes que ha tenido Huamantla en el pasado reciente. No, y eso está por el parque y el andador, ¿no? No, por muchas otras cosas más. Ahí no solo queda lo estético, sino muchas cosas que quedaron a deber con ese insignificante presidente que tuvimos hace algunos años. Bueno, ¿cómo ven la situación de que Humberto Macías lo ven como la mejor opción para el PAN y, digamos, de facto el PRI para tratar de contender en esta elección? ¿O había alguien más que no tomaron en cuenta? Yo no lo considero la mejor opción. Que puede ganar, sí, dependiendo mucho de quién le pongan enfrente. Porque también a los señores de Morena hay que recordarles que ya no viene en la boleta Andrés Manuel López claro. Obrador, que fue el efecto cascada que sucedió en las votaciones pasadas. Sí, que hizo ganar, por cierto, a José María Méndez, que no tenía nada que hacer en una diputación, ¿verdad? Por cierto, la otra está, ¿cómo dice el lema? A lo mejor ustedes me ayudan, chavos salvando el futuro, o no sé, algo así, no recuerdo ahorita. Pero lo que es cierto es que mucha gente del sindicato 7 de mayo andaba presumiendo unas bolsas así, cosas en su interior que decía verde ecologista. Muy interesante ese punto que pones sobre la mesa. Para ti, Leilani, ¿crees que era o es la mejor opción que tiene el PAN y, digamos, de facto el PRI para ganar aquí en Huamantla? Yo en lo particular creo que ya a estas alturas, ahora sí, del partido, ninguno estaría, bueno, desde mi punto de vista, estaría bueno para representarnos, ¿no? Para ser el presidente de Huamantla. Yo creo que ninguno. Él siento que está como en cierta área de comodidad en el partido y sobre todo en postularse año tras año, porque no es la primera vez que se postula para ser presidente de Huamantla. Siento que está en un área de confort, pierda o gane, no tiene nada que perder, pero a lo mejor yo creo que como partido pudo haber buscado otra mejor opción, no solo ir, es que eso es algo que quería mencionar desde el principio, que el partido fue muy decisivo en tomar esa decisión tan más
podrá decirse oportuna, inoportuna quizá, en donde lo eligieron a él únicamente y no se extendieron, no abrieron sus ojos para ver más allá de sus horizontes, buscar qué candidatos, incluso si Morena le dio la libertad de tener 17 aspirantes y los que faltan, yo quiero pensar, ¿por qué no el PAN pudo abrir un poco más su punto de vista? No sé, creo que sí le faltó buscar más allá. Pues bueno. ¿Imposición? ¿Por posición? ¿Imposición? Imposición, pues da la impresión que estamos hablando mucho, por ejemplo, del tema de Morena, que va a venir o presumiblemente va a venir una imposición desde arriba, y resulta que en los partidos de enfrente también va a haber una imposición. Al final esto termina en imposición tras imposición, y no como tal en lo que debería ser el principio de todo esto, que es la democracia, y que haya una elección de mayoría, no de conveniencia para cada uno de los partidos. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Palabras en Contraste. Nos vamos a encontrar cada semana, tanto al inicio de semana, tanto lunes, martes o miércoles, con estas emisiones de política y en concreto del tema electoral. Muchas gracias, Leilani, por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Gracias, pues la verdad es que les quiero agradecer también por este tiempo brindado, a Héctor y a Ricardo Romano también por la producción. Sí, y también dejarles en claro que nos faltó hablar un poco sobre el PRD, eso ya lo tocaremos en la próxima emisión, y además también un candidato independiente que se suma, que ya recibió su registro como tal del IE, el del Instituto Electoral de Tlaxcala, el IIT, no me acuerdo bien las siglas, pero bueno, el Instituto Tlaxcalteca ya recibió su acreditación su registro como candidato independiente. Hablamos de Javier Bretón, quien también sería interesante escucharlo. Sería interesante escucharlo porque ser candidato independiente no solo implica no tener la estructura de un partido, sino también ir de alguna manera con ciertas ideas que pueden ser tanto el derrotero como para decidir a la gente indecisa al final de una contienda, o simplemente pasas de noche en una elección. Muchas gracias, Héctor, por haber estado en esta emisión. Gracias por alimentarnos en la cuestión. Muchas gracias a usted que nos ve. Y yo cierro mi participación con la frase que alguien dijo el otro día, de los que andan ahí suspirando, por cierto. Recuerden que el que respira, suspira y aspira. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima.